acuerda de que Cristo murió, nosotros nos acordamos que Cristo murió. Dejemos que el Espíritu nos hable en esta tarde, le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en este canal de televisión. Bienvenidos allá en nuestro hogar, bienvenidos los que estamos en nuestro lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Damos ese fuerte aplauso desde la hablamos así desde Primera de Pedro, capítulo 1 y 2, que es lo que nos corresponde para hoy. Ya terminamos con Santiago, un libro maravilloso. Hoy comenzamos con Pedro, Primera de Pedro, y nuestro tema de hoy, viviendo en Cristo. Ser cristiano es mucho más que tan solo pertenecer a una denominación cristiana. Ser cristiano es mucho más que hacer presencia en algún lugar. Ser cristiano es permitir que Jesucristo inicie todo un proceso de transformación en nuestra vida. Es un proceso. Tú y yo no vamos a llegar a ser perfectos de la mañana. Vamos transformándonos, vamos cambiando. Nuestra vida va siendo mejor. Muchas personas entran a la vida cristiana y su único propósito es encontrar una iglesia, según ellos, de muchos milagros. Una iglesia donde se vean milagros, una iglesia donde se sienta cómodo, y eso para ellos es la vida cristiana. La ignorancia los lleva a no entender que para un milagro no depende de un lugar en especial, no depende de una persona en especial. Para recibir un milagro, lo único que se necesita es ¿qué? Fe, eso es todo. No es el lugar. Hay muchas personas que a uno de manera insensata le preguntan, ¿y en su iglesia hay milagros? Como si pensaran que los milagros se suceden en determinados lugares. Los milagros no tienen que ver con el lugar. Los milagros no tienen que ver con las personas. Los milagros ¿con qué tienen que ver? Con fe. Si tú tienes fe, hay milagros. En cualquier lugar donde haya fe, ¿qué es lo que se va a recibir? Milagros. En cualquier lugar donde haya fe, ahí van a haber milagros. Donde cualquier persona se reúna y tenga fe, ahí van a haber milagros. Si hay fe, tienen que haber milagros, porque esa es la promesa de Dios. ¿Qué es vivir en Cristo? Entonces vamos a mirar allí 14 puntos importantes que nosotros encontramos y que Pedro estaba interesado en que la iglesia lo entendiera. Desde mucho tiempo atrás estaba sucediendo algo, y es que la gente simplemente se congregaba por congregarse y ya se llamaba cristiano. Desde mucho tiempo atrás ya personas pensaban que eran cristianas porque habían tomado la decisión de seguirse congregando en algún lugar. Y eso, según ellos, ya los convertían en cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Primero, tener esperanza. Miremos ahí en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo en los muertos. ¿Qué es lo que nos da cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón? Esperanza, no solo de una resurrección, no solo de una vida eterna, sino que ahora nuestra vida tiene esperanza. Esperanza de seguir avanzando, esperanza de que las cosas pueden cambiar. ¿Cuántos de nosotros antes de Cristo pensábamos que las cosas ya no tenían solución? Cuando alguien su vida ya no tiene solución, que sus problemas no tienen solución, ¿qué es lo primero que ha perdido? La esperanza. Hablar de esperanza es una vida con propósito, es saber para dónde voy y eso es lo que hace que Jesucristo nosotros recuperemos en nuestra vida. Cuando tú y yo tomamos la decisión de hacernos cristianos, lo que en nosotros renace, ¿qué es? La esperanza. La esperanza de una salvación, de una vida eterna, es cuando nosotros entendemos que no todo acaba en el cementerio. Todo acaba cuando nosotros nos morimos. Que cuando nosotros morimos, lo que iniciamos es un nuevo ciclo. Vamos a esperar ¿qué cosa? La salvación y la vida eterna. Esa esperanza hace que nosotros cambios y aceptemos cambios en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esperanza de resurrección, si no tenemos esperanza de salvación, si no tenemos esperanza de vida eterna, ¿para qué luchar por portarnos bien? ¿Para qué querer salir del mundo en el cual estábamos? Si no vamos a tener esa esperanza. Esa esperanza de esa vida nueva es lo que nos da fuerzas para seguir adelante. Es lo que nos da fuerzas para sortear dificultades en nuestra vida.
Por lo tanto, entonces, vivir en Cristo y ser cristiano, ¿qué es? Tener una esperanza. Si tú, siendo cristiano, consideras que ya no tienes nada que hacer, que todo está perdido, lo que te está faltando, ¿qué es? Esperanza. Algo está fallando. Significa que tal vez no has dejado que Cristo obre en tu vida. Porque si Jesucristo está obrando en nosotros, lo primero que debe nacer en nuestro corazón es la esperanza. Si tú piensas que tu matrimonio ya no tiene solución, que todo está acabado, ya no tienes esperanza. Si tú piensas que tu vida ya no tiene sentido, ya no hay esperanza. Y como cristianos, lo primero que debe nacer en nosotros es la esperanza. Segundo, aceptar que nuestra fe sea probada. Ahí en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros como cristianos somos aquellos que no creemos que por ser cristianos ya los problemas se terminaron. Significa que nuestra fe misma, ahora ¿qué va a ser? Dice, probada. Así como se prueba el oro, saber que es buen oro y puro, se lo prueba a través de ¿qué dice? A través del fuego. Y así mismo se prueba nuestra fe. Nosotros como cristianos sabemos que cuando estamos teniendo problemas, dificultades, ese problema, esa dificultad es una oportunidad para probar nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Muchas de las personas y cristianos modernos viven desesperados de Jesucristo porque ellos creen que hacerse cristianos es ya no tener problemas. Y cuando Cristo empieza a probar su fe, entonces ahí es cuando salen corriendo y reniegan de Dios. Nuestra fe tiene que ser probada para ver si es verdadera o no. Porque muchos de nosotros buscamos a Jesucristo solamente ¿para qué? Para un milagro, y eso es todo. Hoy en día hay estadios llenos, personas lugares llenos, establecimientos llenos de personas, pero porque tienen una verdadera fe o porque solo buscan un milagro. La fe va más allá de solamente anhelar un milagro. La verdadera fe es aquella que me lleva a esperar en Cristo en su tiempo y cuando Él quiere, cuando yo quiero. La gran mayoría del nuevo cristianismo buscan un milagro, pero cuando Él quiere, no cuando Dios quiere. La fe verdadera debe ser probada. Y nosotros lo entendemos. Y por eso no renegamos ni nos desesperamos. Si tú estás pasando por problemas, simplemente es una oportunidad para probar nuestra fe. Para ver de qué estamos hechos. Para probarle a Dios por qué es que lo estamos buscando. Si tú y yo lo estamos buscando a Cristo solo para que haga un milagro, eso lo busca cualquiera. Si tú y yo estamos buscándolo para que Dios nos dé dinero, eso lo busca cualquiera. Total, en el mundo, ¿cuántas personas pueden haber necesitadas de dinero? Muchas. Y ellas también quieren dinero. No solo tú. Ellos también quieren dinero. La persona más mala, más perversa en el mundo, si está enferma, ¿qué quiere? Ser sana. Quiere salud. No solamente tú. Entonces mira que si nosotros buscamos a Dios porque tenemos una necesidad, ¿en qué nos diferenciamos del otro? En nada. Por eso es que Jesucristo dice que cada uno de los problemas y las dificultades que nosotros tenemos son oportunidades para probar nuestra fe. Para demostrarle a Jesucristo que nosotros no lo buscamos solamente para que Él sane nuestro cuerpo, para que nos dé dinero. Lo buscamos porque queremos estar con Él, porque lo amamos, porque tenemos una esperanza nueva en Él. Tercero, amar a Cristo más que a los milagros. Esa es una vida verdadera en Cristo. Amarlo a Él más que cualquier otro milagro. Ahí en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. A quien amáis sin haber lo que dice ahí, visto. Porque esa es la vida de un cristiano. Amar a Cristo, así no lo hayamos visto. Amar a Jehová de los ejércitos, así no lo hayamos visto. Pero la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿la totalidad del mundo cristiano, la totalidad del pueblo cristiano, ama a Cristo o ama sus milagros? Hay gente que lleva años en la vida cristiana. Y si en ese lugar donde está no hay milagros, ¿qué hace? Inmediatamente busca otro. Porque en realidad no está buscando una iglesia donde le permitan amar a Cristo, está buscando una iglesia donde se manifiesten milagros. Por eso la pregunta típica entre el
pueblo cristiano. Encuentran dos cristianos allá en la calle, por lo general, el tipo de conversación de ellos es: ¿en tu iglesia sí hay milagros? Porque en la mía, el pastor tan solo con verlos, eso se... Porque lo único que lo motiva a estar en ese lugar, ¿qué es? La búsqueda de un milagro. Eso es todo. Él no está motivado por ninguna otra cosa. Por eso dice que la verdadera vida en Cristo es cuando nosotros demostramos nuestro amor por Él. Jesucristo está buscando adoradores, hombres y mujeres, que seamos capaces de amarlo que a los milagros. Amar los milagros es una cosa, amar a Cristo es otra muy diferente. Que un hijo ame la billetera de su papá es muy diferente a que lo ame al papá. Hay muchos hijos que aman la billetera del papá, mas no al papá. Y lo mismo pasa con Cristo. Hay mucha gente en los estadios, en los coliseos, en los templos, que aman el milagro y andan tras de un milagro, pero que les cuesta amar a Cristo. ¿Amar a Cristo es con milagros o sin milagros? Amar a Cristo es aceptar su voluntad. Eso es amar a Cristo. ¿Cómo demuestra un hijo que ama a su padre? A través de la obediencia. ¿Cómo demostramos amar a Cristo? A través de la obediencia. Jesucristo quiere entonces que nosotros lo amemos. Ese es el verdadero cristianismo, esa es la verdadera vida en Cristo. Cuarto, renunciar a nuestros viejos deseos. Ahí en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y ahí en el capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros, a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo les ruego que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma, porque es una batalla, porque es una lucha. Él no dice: le voy a pedir a Cristo que les quite esos deseos carnales. ¿Qué dice? Luchen contra esos deseos. Es una batalla entre ustedes. Y cada uno de nosotros tenemos esa batalla. Pero ser verdadero cristiano no significa entonces ya no tener malos deseos. Ser verdadero cristiano es tener esa batalla, esa lucha. Que yo no quiero hacer eso que antes hacía. Y eso es lo que me diferencia. Cuando estaba allá afuera, simplemente hacíamos lo malo y no nos importaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora que ya estamos dentro en el pueblo cristiano. ¿Que ya somos santos, inmaculados, intachables? No, simplemente somos personas que seguimos siendo malos, pero que deseamos cambiar. Que estamos batallando por no seguir haciendo lo que antes estábamos haciendo. Y eso es lo que la gente no lo entiende. Y por eso cuando nosotros fallamos en algo, lo primero que hacen, ¿qué es? Señalarnos. Y mírelo, y mírela, sí, es que nosotros estamos luchando por no hacer eso que estábamos acostumbrados a hacer. Esa es la diferencia con alguien de afuera. Allá afuera a nosotros no nos dolía la mano para ponérsela encima a cualquiera. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Una batalla. Entre el deseo de ponerle los 5 ministerios en la nariz y entre decir: no lo debo hacer. Esa es la diferencia. No porque no tengamos el deseo de estar, sino que simplemente tenemos una batalla, una lucha, y decimos que ahora eso ya no lo podemos hacer. Pero ese es tener una vida cristiana. Renunciar a esos viejos deseos que antes teníamos. Y que sigue una batalla entre nosotros. Que seguimos luchando por no hacerlo. Por lo tanto, si afuera espera que nosotros seamos inmaculados, intachables, que de nosotros ya no salga un grito de vez en cuando, está equivocado. Nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo personas que fallan. La única diferencia, ¿cuál es? Que tenemos ahora una lucha, que ya no queremos hacer lo malo, que queremos hacer lo bueno. Esa es la única diferencia. Quinto, tomar la decisión de ser santos. Ahí en el versículo 15, ya del mismo capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros entonces? Ser santos. ¿Santo qué es?
apartado. El mandato es que nosotros ahora tomemos la decisión de apartarnos para Dios, apartarnos del mundo para seguir a Dios. Eso es ser santo. Nosotros pensamos que santo es aquella persona que ya nunca peca, esa persona que nunca dice nada grosero, esa persona que no tiene ningún mal deseo. Eso no es santo. Santo para Dios es aquella persona que toma la decisión de apartarse del mundo para seguir a Cristo. Y que es una lucha, que es una batalla, que nos esforzamos por no seguir haciendo lo que antes estábamos haciendo. Siempre digo algo que parece feo, pero que es una realidad. Pecar ¿es feo? ¿Es desagradable? No, es agradable, es hasta sabroso. Por eso es que es difícil salir del pecado. Porque si pecar fuera desagradable, algo asqueroso, cualquiera salía de eso. Pero como no es tan feo ni tan desagradable, por eso nos cuesta salir del pecado. Y por eso no todo el mundo toma esa decisión. Jesucristo dice que si nosotros somos cristianos debemos ser santos. ¿Qué significa? Que tomamos la decisión de apartarnos del mundo para consagrarnos a Cristo. No que ya no nos guste eso, sino simplemente que luchamos para ya no hacerlo. Por eso es que nosotros nos cuidamos ya de no hacer las cosas del mundo porque sabemos que nos va a gustar. Hay muchas personas que me dicen, pastor, pero hay que dejarlo al hijo que pruebe. Es que yo sé que si él prueba algo del mundo le va a quedar gustando. Así que si yo sé que a mis hijos les va a quedar gustando las cosas del mundo, prefiero que no las prueben. Hay algunos que consideran que debe probar de todo, pero el problema es, hay gente que me dice, pastor, estrellándose es que se aprende, sí, cuando es teoría. ¿Tú le soltarías tu moto, tu carro a un hijo pequeño que no sabe manejar? ¿Y por qué no? Luego no dices que estrellándose se aprende. ¿Por qué no lo dejas que se estrelle en la moto? ¿Por qué no lo dejas que se estrelle en el carro? Se puede matar. ¿Sí o no? Entonces mira que en algo material tú no lo dejas. Porque si fuera cierto esa teoría, entonces pues pásale la moto y di lo mismo. Estrellándose aprende. Pero ahí no vas a decir lo mismo. Porque sabes que si se sube a esa moto, si se sube a ese carro y no sabe manejar, lo más probable es que se va a matar. Y como tú no quieres que se mate, entonces no aplicas. Entonces no dices estrellando, aprende. Y entonces, ¿por qué en lo espiritual sí nosotros decimos eso? Es que estrellando se aprende. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos estrellarnos en el mundo y nos pasa las dos cosas. O nos matamos o salimos bien. Pero ¿para qué arriesgarme? Por lo tanto, dice que tener una verdadera vida cristiana es ser santo. Y nosotros decimos, pero el pastor ha pecado, la pastora ha pecado, las hijas pecan, los hermanos pecan. ¿Quién dice que pecamos? Todo el mundo. Santo no significa ser libre de pecado. Santo significa tomar la decisión de apartarme del mal para ahora seguir con Cristo. Eso es ser santo. Sexto, saber que hemos sido rescatados de la iglesia. Esto nos lleva a ser agradecidos eternamente con Dios. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verdadero cristiano debe tener muy en claro que Jesucristo fue quien nos rescató de esa mala manera de vivir. Cuando nosotros nos acordamos de dónde Cristo nos sacó, nosotros somos agradecidos. Yo siempre digo algo, las personas que siempre dicen es que yo quiero como regresar al mundo, yo quiero regresar a donde estaba, es porque no valora lo que Dios ha hecho hoy. Si tú y yo valoramos lo que Él ha hecho en nuestra vida, entonces nosotros jamás vamos a querer regresar a esa vida pasada. Yo no quiero volver a esa vida pasada, donde tal vez maltrataba a otros, donde tal vez no vivía feliz, donde tal vez vivía metido en vicios y en muchas otras cosas. Yo no quisiera volver a eso. ¿Por qué? Porque agradezco que una vida diferente. Cuando tú y yo no aceptamos de dónde Cristo nos rescató, es que nosotros más peligro tenemos de volver otra vez a ese lugar.
Todas aquellas personas que otra vez han vuelto al mundo y a hacer lo mismo que hacían antes, son aquellas personas que no valoraron en su momento oportuno que Cristo los rescató. Jesucristo nos rescató de ese lugar. No sé de dónde te sacó a ti, pero a cada uno de nosotros de algún lugar nos sacó. Tal vez nosotros podríamos decir, bueno, a mí nunca me sacó del alcohol, nunca me sacó de la droga, de la prostitución, pero deberías darle gracias porque no te permitió caer en esa inmundicia. Porque tal vez nosotros podríamos decir eso, bueno, a mí nunca me sacó de la droga, a mí no me sacó de una cantina, tal vez no te sacó de ese lugar, pero también te impidió que cayeras a ese lugar. Eso deberíamos darle gracias. Es que a veces nosotros pensamos que debemos darle gracias a Dios simplemente porque nos sacó de un hueco, pero también debemos darle gracias a Dios porque permitió que no cayéramos en un hueco. Y eso también es motivo de agradecimiento. Así que si tú nunca estuviste en esos lugares de perdición, bueno, pero ¿sabes por qué nunca llegaste a esos lugares tan bajos? Porque Cristo siempre estuvo al cuidado tuyo. Nosotros esperamos, los que tenemos hijos que nacieron en el Evangelio, ¿nosotros qué esperamos? Nunca lleguen a esos lugares. Pero ¿sabes quién impide que ellos lleguen a esos lugares? Cristo. No porque nosotros seamos los mejores padres, no porque nosotros seamos muy estrictos o muy severos. Si nuestros hijos, gracias a Dios, hasta hoy no conocen ese mundo, es por la misericordia de Dios. Y por eso debemos dar gracias. Si tú no fuiste rescatado de eso, dale gracias porque tus hijos todavía no conocen ese mundo. Y ese agradecimiento hace que yo ame a Dios. Y ese agradecimiento hace que yo esté siempre con Dios. Por lo tanto, como cristiano entonces, debo aceptar que Cristo me rescató de esa inmundicia o impidió que caiga en esa inmundicia. Séptimo, dejar nuestras malas costumbres. Dios nos dice que Él no dice que nos quita las malas costumbres. Miremos lo que nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué nos dice ahí? Desechando pues toda malicia, toda maldad, toda envidia. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos esas malas costumbres. Ahí que dice que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, Él de manera mágica nos quita todas esas malas costumbres con las cuales nosotros toda una vida estuvimos. ¿Qué dice que debemos hacer? ¿Cuál es la orden ahí? Desechar. Por lo tanto, ¿de quién es la decisión? De nosotros. Dice, desecha. Toma la decisión de ya no vivir en eso. Y entonces el resto lo hace Jesús. El resto lo hace Cristo. Pero debemos partir de que es nuestra decisión. Si tú y yo estamos al pecado, ¿cuándo lo vamos a dejar? ¿Cuándo Cristo nos va a ayudar? Nunca. Jesucristo es el que hace, Jesucristo es el que nos da la fuerza, Jesucristo es el que nos limpia de todo eso, pero el que debe tomar la decisión somos nosotros. Pedro, ¿qué es lo que les dice a ellos? Yo sé que todos estamos esperando una iglesia santa y el llamado de Dios es que seamos santos, pero desechen ustedes, rechacen esas malas costumbres. Y entonces Jesucristo puede hacer algo por nosotros. Jesucristo no obliga a nadie, por lo tanto es nuestra decisión. Tú debes tomar la decisión, yo debo tomar la decisión de dejar esas malas costumbres. Y tal vez no son tan pecaminosas como nosotros las vemos, pero sí, igual son desagradables. Tal vez todavía seguimos con la costumbre de la murmuración, seguimos con la costumbre de la envidia. Es increíble, entre nosotros los cristianos todavía hay personas que se tienen envidia de los demás hermanos. Y eso es lo que nos está diciendo él. Desecha eso que tú estás haciendo. Desecha esas costumbres que tú las tenías antes. Por lo tanto, eso depende de cada uno de nosotros. Jesucristo no nos va a obligar, es tu decisión. Si tú tomas la decisión de dejar esas malas costumbres, Él nos va a ayudar. Octavo, sentirnos personas especiales o de un linaje especial. Ahí en el versículo 9, ¿qué nos dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros, ¿qué es lo que nos dice? Mas vosotros sois, ¿qué dice?
linaje escogido, especial. Pero, ¿qué es lo que les está transmitiendo Pedro? Ustedes deben sentirse algo especial. ¿Por qué nosotros ya no debemos seguir haciendo lo que estamos haciendo antes? Porque ahora somos, ¿qué dice? Un linaje especial. Porque somos hijos de Dios, porque somos llamados, porque somos príncipes, porque somos princesas. Y por lo tanto, por eso debemos cambiar. A lo que Jesús quiere decirnos esta tarde es, ¿sabes por qué tú tienes que dejar de gritar? Porque ahora tú eres, ¿qué dice? Un pueblo especial, eres un linaje especial, eres princesa. ¿Por qué gritas como un gamín si tú eres un príncipe? Un príncipe, una princesa, no solamente hemos dicho es vestirse de esas ropas especiales, es aprender a hablar como un príncipe. Esta tarde podríamos preguntarnos, ¿la forma que tú y yo tenemos para hablar es de un príncipe? ¿Es de alguien de un linaje especial? Cuando tú te diriges a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres, ¿estás escuchando a un príncipe? ¿Cómo hablar a un príncipe? Mira que a un príncipe le enseñan inclusive a hablar, a coger los cubiertos, a caminar. Tu actitud, mi actitud, es como eso. Pedro le está diciendo aquí, no solamente para que se vayan a coger como príncipes, para que se sientan unos príncipes. Mira que él les está diciendo, ustedes ya no deben vivir como vivían antes. ¿Saben por qué? Porque ahora, ¿qué dice que somos? Príncipes, princesas, somos de un linaje especial. Porque a veces nosotros levantarle el ánimo a las mujeres que les decimos, es que usted es una princesa. No solamente creerse una princesa, sino ser una princesa, hablar como una princesa, pensar como una princesa, vestirse como una princesa. Y si es hombre, entonces vístase como un príncipe, ande como un príncipe, hable como un príncipe. Por eso es lo que le está diciendo. Porque nosotros lo hemos tomado como una frase de cajón. Es que nosotros somos real sacerdocio, somos un linaje especial. Ah, qué chévere. Eres príncipe, qué bueno. ¿Y por qué hablas como gamín? Es que yo soy princesa. Ah, qué bueno. ¿Y por qué no te vistes como una princesa? ¿Por qué no hablas como una princesa? ¿Es que estás encubierto? ¿Es que eres una princesa que está escondida? ¿Por qué hablas como gamín? ¿Te estás escondiendo tras ese lenguaje? Entonces mira que lo que Pedro está diciendo es que debemos tener una vida de cristiano y que ser un cristiano no es solamente creerse un príncipe, una princesa, un linaje especial, sino que tengo que ser de linaje especial, actuar como alguien de linaje especial. No sé si a ti te ha pasado, cuando a ti te invitan a una fiesta de alta alcurnia y donde ahí te colocan el tenedor pequeño, el más grande, el cuchillo, el no sé qué cosa. ¿Cómo nos sentimos a veces? Como fuera de onda. ¿Sí o no? Porque como no nos educaron en esa cultura. Entonces ahí es cuando nosotros no sabemos qué hacer. ¿Y esto para qué? ¿Son de recuerdo? Y ahí es cuando uno dice, uff, qué falta que nos hizo un curso de eso, ¿cierto? Para poder estar también a ese nivel. Eso es lo que está diciendo. Es que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cambia tu nivel. Y entonces ahora eres un príncipe, una princesa, pero tienes que aprender a andar y comportarte como un príncipe y como una princesa. No basta con solamente decirlo y que se convierta en una frase más, sino que se tiene que ver. Se tiene que ver. En una de esas fiestas, ¿cómo nos damos cuenta que alguien no está acostumbrado a ese nivel? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien de los invitados a esa fiesta no pertenece a ese estrato? Porque con todo lo que le pusieron, no sabe qué hacer. ¿Sí o no? Ya lo vemos ahí que le ponen el agua y lava las manos. Entonces nos damos cuenta que en verdad no pertenece a ese nivel. Y eso es lo que Cristo nos dice. Si alguien te oye decir que eres príncipe, que eres princesa, por tu comportamiento se va a dar fácil cuenta de que no eres tal princesa, de que no eres tal príncipe.
Y tal vez solamente fue como en esos cuentos, todavía probando, y entonces significa que nos quedamos en ese estado de sapo y no pasamos a príncipe. Sí, ahí muchas damas dicen, encontré al príncipe azul. ¿Y cómo tú sabes después de que ese príncipe azul no era príncipe azul, se quedó en sapo? Porque ya ese en lugar de hablar, ¿qué hace? Eso parece que está croando. Príncipe no tiene nada, de princesa no tiene nada. Entonces, debemos sentirnos personas especiales. Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser cristiana, debes sentirte una persona especial. Si tú te valoras, los demás te van a valorar. Si tú te crees una cucaracha, los demás ¿cómo te van a ver? Como una cucaracha. Hoy Jesucristo quiere decirte, esa es tu opción. Si quieres verte como un príncipe, serás un príncipe. Si quieres verte como una cucaracha, serás una cucaracha. Noveno, creernos pueblo de Dios. Ahí en el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿qué nos dice? Antes ustedes no eran pueblo, ahora son un pueblo y un pueblo de Dios. Y todo pueblo que se respete tiene costumbres. También el pueblo de Dios tiene nuevas costumbres que tenemos que aprender a adoptar. ¿Cuáles son las costumbres de un pueblo de Dios? Son las que estábamos mirando. Cada pueblo tiene sus costumbres y como ahora somos pueblos de Dios, debemos tener nuevas costumbres. Las costumbres que yo tenía antes eran de ese pueblo que yo vivía, de ese pueblo llamado mundo. Ahora yo soy un nuevo pueblo, pueblo de Dios, y debo tener nuevas costumbres. Si mi costumbre era gritar, marranear, patanear, ahora eso ya no lo puedo hacer, porque soy pueblo de Dios, soy linaje especial, soy príncipe, soy princesa. Cada vez que tú y yo vayamos a abrir nuestra boca, dirigirnos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, deberíamos pensar, la forma que yo estoy hablando es de un linaje especial, la forma que estoy hablando es de un príncipe, de una princesa, o cuál es la forma que yo tengo para hablar. Décimo, se somete a toda autoridad. Todo cristiano está acostumbrado a someterse a toda autoridad. Ahí en el versículo 13, ¿qué nos dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Si tú y yo somos cristianos, debemos caracterizarnos porque a nosotros nos es fácil someternos a nuestras autoridades. Tú y yo como hijos de Dios vamos a ir a ser los revoltosos en esa empresa, en ese negocio. No somos los sindicalistas. Nosotros los hijos de Dios nos caracterizamos porque nos sometemos a las autoridades. Como hijos nos sometemos a nuestros padres. Y como padres nos sometemos a la autoridad de Dios para poder guiar a nuestros hijos. Un verdadero cristiano se lo conoce porque le es fácil someterse. 11. Hacer el bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿cómo nosotros enmudezamos al insensato, al ignorante? Haciendo el bien. Porque antes nuestra costumbre allá afuera en ese mundo, ¿cuál era? Ojo por ojo. El que me la hace, me las paga. Ahora dice que nosotros como pueblo especial, linaje especial, como reyes, como príncipes, como princesas, nosotros pagamos bien por mal. Y de esa forma callamos al insensato y al ignorante. Si tú quieres callar a esa persona ignorante que vive atacándote, ¿cómo lo vas a callar? Si nosotros le hacemos bien en lugar de hacerle mal. ¿Qué mejor bofetada a esa persona que dice ser mi enemiga? Que cuando ella me necesita yo la pueda ayudar. Que cuando esa persona necesita un favor yo se lo pueda hacer. Que yo pudiendo hacer el mal, en lugar de hacerle mal, la haga bien. Eso le va a doler más. Porque ella esperaba que tú y yo reaccionemos como lo hacíamos antes. Qué bueno que cuando nosotros nos encontramos con nuestro enemigo en la calle, nosotros le digamos, bueno, vecino, ¿cómo está? Cuando él esperaba un insulto.
Eso se caracteriza por ser cristiano. No solamente llevar una Biblia debajo del brazo, sino una forma de vida, dejar que Dios transforme nuestra vida. 12. No confunde libertad con libertinaje. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros ahora como siervos de Dios, como hijos de Dios, ya no tomamos la libertad para convertirla en libertinaje. Cuando nos estábamos en el mundo, nosotros queríamos ser libres, pero esa libertad, ¿en qué la convertíamos? En libertinaje. Nuestros hijos, gracias a Dios por ser guiados por Él, ya no confunden libertad con libertinaje. Pero en el mundo, nosotros, ¿qué esperábamos? Tener la mayoría de edad, ya tener la cédula, para sentirnos libres, porque confundíamos libertad con libertinaje. Una cosa es ser libre, otra cosa es el libertinaje. El pretexto para desordenarlo. Muchas personas en el pretexto de ser libres simplemente se desordenan. Nosotros somos libres. Podemos hacer lo que queremos. Una persona libre es aquella que tiene la capacidad de tomar decisiones. Hacer el bien o hacer el mal. ¿Haces lo correcto o haces lo incorrecto? Eso te lleva a la libertad. 13, penúltimo punto, honra a todos. Versículo 17. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Si nosotros decimos ser cristianos, debemos honrar ¿a quién? A todos, a todo el mundo. A nuestros padres, a nuestros superiores, al rey, al alcalde, al gobernador. Si el presidente de nuestra nación está haciendo las cosas mal, solo porque está equivocado, ¿nosotros no debemos honrarlo? Sí. Si tú y yo somos cristianos, debemos honrar a todo el mundo. A todo aquel que tiene un grado de autoridad, lo debo honrar. Eso me distingue entre la gente del mundo y los... Y 14 y último punto, algo que muchas veces también nos cuesta. Obedecer, y no importa el carácter de la persona, porque a veces nosotros honramos y obedecemos según el temperamento y el carácter de la persona que nos está mandando. Ahí en el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué dice ahí? Volvámoslo a leer ese versículo. ¿Qué dice? Leámoslo en voz alta. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque a veces nosotros actuamos como los del mundo. No, es que yo a él no me lo trago, por eso es que yo no le obedezco. No, no importa cómo es el carácter de la persona que es tu autoridad. Hay personas que son nuestras autoridades que su carácter es una peste, pero nosotros como cristianos, al estar sometidos a ellos, ¿qué tenemos que hacer? Dice, obedécele. No es el pretexto de la forma como es él, ese es su problema. Y cuando nosotros estamos pendientes del mal carácter de las demás personas, ¿quién vive mal? Uno mismo. Jesucristo nos está dando ese consejo para que nosotros podamos vivir bien. En el momento en que tú estés dependiendo de la persona, si es de carácter bueno, si es buena, si es afable, si no es una persona amable. ¿Cuántos de nosotros nos amarga porque llega nuestro jefe y porque él es inculto, porque es una persona que grita por todo, porque la cultura le brilla en su ausencia? Entonces nosotros, ¿qué pasa? Nos amargamos, vivimos mal, ¿y esa persona se da cuenta de eso? No. Esa persona vive igual, total, esa es su forma de ser. Los que vamos a vivir mal somos nosotros. Por eso simplemente dice, tú obedece a tus amos, a tus jefes, no importa si son buenos o son malos. Si tu jefe es un mal jefe, ¿a quién le va a ir mal? A él. Tú obedeces y haces lo tuyo. Si ese jefe es mal jefe y él te está dando una que no es buena para la empresa, lastimosamente, ¿quién se va a afectar? La empresa. Pero mi obligación, ¿cuál es? Simplemente obedecer. Pero a veces nosotros simplemente nos amargamos porque la persona que nos está dirigiendo, tanto en la iglesia como en lo secular, en la casa o en la empresa, no es una persona amable.
Y Jesucristo nos da esa recomendación porque lastimosamente en este mundo nos vamos a encontrar con muchos de ese tipo de personas. No todas las personas que aquí en la iglesia lideran van a tener buen comportamiento. Muchos de ellos van a gritar por todo, de mal carácter, y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros para vivir bien en la iglesia? Soportarlo. En tu casa vas a encontrar personas que igual, si fueran por ellas hace rato estuviera separado. Pero para no hacerlo, ¿qué tienes que hacer? Soportar y aprender a vivir bien. Eso es lo que está diciéndole allí. Si tú quieres vivir bien, vas a tener que obedecer a tus amos, sean buenos, sean amables o no sean amables. Porque de lo contrario se nos va a convertir en un infierno. ¿Te imaginas cada mañana tener que ir a un trabajo donde sabemos que vamos a encontrarnos con un jefe amargado, aburrido? ¿Cómo sería nuestra vida? Pronto nuestra vida, ¿en qué se va a convertir? En una vida amargada. ¿Sí o no? Tanto estar pensando en que me voy a encontrar con ese jefe amargado, yo me voy a hacer también amargado. Por lo tanto dice, ignóralo, tú ve, cumple con tu trabajo, obedécele. Si es amable o no es amable, eso no es tu problema. Tú haz tu trabajo y eso es todo. Y muchos de nosotros, de hecho, nos encontramos a diario con personas así. Personas amables, pero personas que no son tan amables. Yo siempre digo algo, si tú vives, trabajas con alguien que tan solo tiene media hora de vida de felicidad y 23 horas y media en el día de amargura, pues aprovecha esa media hora. ¿Qué más le queda? Aprovecha esa media hora. Porque en ti está, ¿aprovechas esa media hora de felicidad de esa persona o no la aprovechas y te quedan cuántas horas entonces de amargura? 24 horas. De ti depende. Aprovecha esa media horita que te queda, tú ya sabes. Tú ya conoces a esa persona. Y si está ya en su media hora de gozo, entonces, bueno, lo voy a aprovechar al máximo, porque se me acaba la media hora y de aquí para allá ya son 23 horas y media de amargura. Entonces, aprovecha esa media hora. Y aprovechar bien esa media hora de alegría que tiene esa persona, ¿qué va a hacer con las 23 horas y media de amargura? Poderlo soportar. ¿Sabes por qué muchas veces en los hogares, en las empresas, en la iglesia o en cualquier lugar nos es imposible soportar a los demás? Porque no aprovechamos ese poquito de espacio que tiene de felicidad. Entonces se nos convierte toda una vida de amargura. Aprovecha el momento agradable que tiene esa persona. Total, ya sabes, disfrútalo a lo máximo. Hay personas que tocan por reloj, bueno, ya se le va a acabar. Aprovecha a lo máximo de ahora, porque ya sabes que de ahí para allá solo es aburrimiento y amargura. Entonces, aprovecha esa media hora. Eso es lo que él está diciendo ahí. Si tú quieres vivirla bien, obedece a tus amos, sean buenos o sean malos, sean amables o no sean amables. Total, la vida te la haces tú. Tú puedes vivir feliz o puedes vivir infeliz. La felicidad no depende de los demás, la felicidad depende de nosotros. Tú tomas la decisión de ser feliz o de ser infeliz. Entonces mira que ser cristiano es que venir a sentarse a un lugar llamado templo. Ser cristiano es mucho más que estar esperando un día que Dios haga un milagro en nuestra vida. Ser cristiano es permitir que Jesucristo transforme nuestra vida, así sea en un proceso. Para unos es más rápido, para otros más corto. Ser cristiano es mucho más que hacer parte de la membresía de alguna iglesia o simplemente anhelar un milagro. Ser cristiano es dejar que Jesucristo transforme nuestra vida paso a paso hasta llegar a la perfección o la santificación. Amén. Dámosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle la gloria a ese Padre maravilloso. Y vamos a pedirle a Jesucristo que sea Él ayudándonos a tener esa vida de transformación.